Hola, mi nombre es Rocío Diestra, soy ilustradora y viñetista. He trabajado con marcas como Absolut Vodka, Nestlé y Kaiku Sin Lactosa. También he publicado viñetas en Vogue España. Además publiqué un libro titulado Este libro no es acerca de ti, editado por Penguin Random House. Mucho de mi trabajo gira en torno a relaciones románticas, pero también me gusta explorar las relaciones de amistad, el rol del individuo en la sociedad y la relación que tenemos con nosotros mismos. Las viñetas que hago son una especie de terapia, ya que para hacer mi trabajo pienso mucho más de lo que dibujo, y hay un gran trabajo de síntesis detrás de mis cómics. Eso me ha llevado a desarrollar muchos insights y crear viñetas que conectan muchísimo con la gente. En este curso de Doméstica aprenderás a dibujar viñetas para las redes sociales de una marca. Como proyecto final, realizarás un cómic para el Instagram de una marca de café. Comenzaré por contarte sobre la importancia del storytelling en la publicidad. Después compartiré contigo mi proceso para extraer ideas del brief del cliente y las estrategias para crear un cómic que conecte con la mayor cantidad posible de personas. Luego aprenderás los fundamentos para empezar a ilustrar en Procreate. Posteriormente te enseñaré sobre teoría del dibujo y a hacer un guión, un storyboard y un boceto que te servirán de guía para tu proyecto. Con esos elementos dibujaremos las viñetas en Procreate. Te enseñaré mi proceso de coloreado para después aprender a exportar y a manejar tu presencia online. Para finalizar, te daré los consejos extra que me hubiese gustado oír cuando recién inicié en el mundo de las viñetas. Al terminar este curso, sabrás todo lo necesario para ilustrar viñetas para marcas comerciales, basándote en un brief de un cliente real. Para tomar este curso necesitas tener conocimientos básicos de dibujo e ilustración digital. Necesitarás también un iPad con Procreate y Apple Pencil o una computadora con Photoshop y una tableta gráfica. Cuenta tu forma de ver el mundo con viñetas llenas de vida y color.